Nunca imaginamos que México haría esto por nuestra hija. Estábamos a punto de perderla para siempre. Los mejores hospitales de Estados Unidos nos habían dicho que no había nada más que hacer. 3 instituciones médicas de prestigio mundial, las mismas que salvaban a presidentes y multimillonarios, cerraron la puerta frente a nosotros. Su diagnóstico fue unánime y devastador. Llévensela a casa, háganla sentir cómoda, denle amor en el tiempo que le queda. 6 meses de vida, quizás menos. Nuestra pequeña Emma tenía solo 7 años. Pero lo que sucedió después en un lugar que jamás consideramos, en un país que muchos miran con desprecio, cambió todo. No solo salvaron a nuestra hija. Nos enseñaron el verdadero significado de la medicina, de la esperanza y de la humanidad. Hoy les contaré una historia que todavía me hace llorar cada vez que la recuerdo, una historia que destruyó todos nuestros prejuicios y nos mostró que a veces los milagros vienen de donde menos esperas. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete a este canal. Necesitamos que el mundo sepa lo que realmente sucede cuando la ciencia se encuentra con el alma. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has juzgado un lugar sin conocerlo realmente, porque lo que voy a revelarte hoy podría cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. Soy Sarah Michei. Durante 15 años trabajé como abogada corporativa en Boston. Mi esposo David es ingeniero en una empresa de tecnología en Silicon Valley. Teníamos la vida perfecta según los estándares americanos. Casa de 4 habitaciones en los suburbios de Newton, valorada en $1.200.000. 2 autos alemanes en el garaje. Vacaciones anuales en Europa donde nos hospedábamos en hoteles de 5 estrellas. Membresía en el club de golf más exclusivo de Massachusetts. Cuentas de ahorro robustas, planes de retiro sólidos, seguros médicos premium que costaban $2.000 mensuales pero que supuestamente cubrían cualquier eventualidad. Éramos el sueño americano hecho realidad. Y teníamos a Emma, nuestra única hija, el centro absoluto de nuestro universo. Nació después de 5 años de tratamientos de fertilidad que nos costaron casi $100.000. Era nuestro milagro largamente esperado, nuestra razón de existir. Desde que nació, cada decisión que tomábamos giraba alrededor de ella. Nos mudamos a Newton específicamente porque las escuelas públicas estaban ranqueadas entre las mejores del estado. Contratamos niñeras con credenciales impecables, maestros de piano, instructores de natación, tutores de matemáticas. Emma no era solo nuestra hija, era nuestro proyecto más importante, y estábamos determinados a darle todas las ventajas posibles en la vida. Era una niña brillante, increíblemente brillante. A los 4 años ya leía libros diseñados para niños de 8. A los 6 resolvía problemas de matemáticas que dejaban perplejos a sus maestros. Pero lo que más me llenaba de orgullo no era su inteligencia, sino su corazón. Emma era compasiva de una manera que raramente ves en los niños. Si veía a alguien triste en el patio de recreo, era la primera en acercarse a consolar. Cuando pasábamos frente a personas sin hogar en Boston, me preguntaba por qué no podíamos llevarlos a casa. Recogía insectos del suelo para ponerlos en lugares seguros porque no quería que nadie los pisara. Soñaba con ser veterinaria para salvar animales abandonados. Tenía 7 años y ya sabía que quería dedicar su vida a ayudar a otros seres vivos. Esa pureza de espíritu, esa bondad innata, me hacía llorar de gratitud cada noche cuando la veía dormir. Todo cambió una tarde gris de octubre. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera sucedido esta mañana. Era un miércoles. Emma llegó de la escuela en el autobús escolar a las 3:15 de la tarde, como siempre. Pero en lugar de correr hacia la cocina para tomar su merienda habitual de galletas y leche, se dejó caer en el sofá de la sala. «Mami, me duele mucho la cabeza», dijo con una voz pequeña que me apretó el pecho. Me acerqué y toqué su frente. No tenía fiebre. Le pregunté si había jugado mucho en el recreo, si había tomado suficiente agua, si tal vez necesitaba lentes porque había estado forzando la vista. Ella negó con la cabeza, cada movimiento parecía causarle dolor. Le di 2 pastillas de ibuprofeno infantil, la acosté en su cama con las cortinas cerradas y le puse su música favorita a bajo volumen. Pensé que era simplemente cansancio, estrés infantil. Emma era perfeccionista con sus tareas, siempre quería sacar las mejores calificaciones. Pensé que tal vez se estaba presionando demasiado. Nada grave. Solo necesitaba descansar. Pero el dolor no se fue. Al día siguiente se despertó llorando porque la cabeza le punzaba. Le di más analgésicos. El viernes ya no quiso ir a la escuela. El fin de semana lo pasó en cama, con las luces apagadas, quejándose de que hasta el más mínimo ruido le hacía sentir como si le clavaran agujas en el cerebro. El lunes llamé al pediatra, el Dr. Morrison, un hombre de 60 años con 40 años de experiencia que había atendido a Emma desde su nacimiento.
Lo considerábamos el mejor pediatra de Boston, trabajaba en un consultorio asociado al Boston Children's Hospital y tenía credenciales impresionantes. Nos recibió ese mismo día. Examinó a Emma meticulosamente. Revisó sus reflejos, miró dentro de sus oídos y garganta, palpó su cuello buscando ganglios inflamados, le hizo seguir una luz con los ojos. Todo parecía normal. Probablemente es migraña infantil, dictaminó con confianza. Es más común de lo que la gente piensa. El estrés escolar, los cambios hormonales tempranos, incluso ciertos alimentos pueden desencadenarla. Vamos a hacer análisis de sangre para descartar anemia o deficiencias vitamínicas, pero estoy bastante seguro de que es migraña. Le recetó un medicamento preventivo y nos envió a casa con instrucciones de llevar un diario de alimentos y actividades para identificar posibles desencadenantes. Los análisis de sangre salieron completamente normales. Conteo de glóbulos rojos perfecto, glóbulos blancos normales, plaquetas bien, función hepática excelente, función renal impecable, niveles de vitaminas adecuados. Todo indicaba una niña perfectamente sana. Pero Emma no estaba bien. Durante las siguientes semanas el dolor persistió. Algunos días era tolerable y Emma podía ir a la escuela, aunque regresaba agotada y se acostaba inmediatamente. Otros días era tan intenso que vomitaba. La luz le molestaba, el ruido le molestaba, hasta los olores normales de la cocina le provocaban náuseas. Dejó de jugar con sus muñecas, dejó de pedirme que le leyera sus cuentos favoritos antes de dormir, dejó de sonreír. Vi a mi hija vibrante y llena de vida convertirse en una sombra pálida que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación oscura. Volvimos con el doctor Morrison. Le mostré el diario que había llevado religiosamente. No había patrones identificables. El dolor no estaba relacionado con ningún alimento específico, ninguna actividad particular, ningún momento del día. Era constante, implacable, misterioso. El doctor frunció el ceño. Vamos a hacer una tomografía, dijo. Solo para estar completamente seguros de que no hay nada estructural. La tomografía se realizó en el Massachusetts General Hospital. Emma tuvo que quedarse completamente quieta dentro de una máquina enorme que zumbaba y chasqueaba. Le dieron un medicamento suave para ayudarla a mantenerse inmóvil. Yo esperé afuera, mordiéndome las uñas hasta hacerla sangrar, rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer. Los resultados llegaron 3 días después. El doctor Morrison llamó personalmente. Sara, la tomografía salió limpia. No hay masas, no hay sangrados, no hay nada anormal. Esto es bueno. Significa que probablemente estamos lidiando con migrañas complejas. Vamos a ajustar la medicación y considerar referirla a un neurólogo pediátrico especializado en dolores de cabeza. Me sentí aliviada y frustrada al mismo tiempo. Aliviada porque no había nada terrible en las imágenes. Frustrada porque seguíamos sin respuestas, sin soluciones, viendo a nuestra hija sufrir sin poder hacer nada efectivo para ayudarla. El neurólogo pediátrico era una mujer llamada Dra. Chen, entrenada en Johns Hopkins, con una lista de publicaciones académicas impresionante. Su consultorio estaba lleno de diplomas y certificaciones. Revisó toda la historia de Emma, todos los estudios, todos los medicamentos que habíamos probado. Ajustó las dosis, añadió nuevos medicamentos, sugirió terapias alternativas como biofeedback y acupuntura. Probamos todo. Nada funcionaba. Emma seguía empeorando. Entonces comenzaron los mareos. Emma se levantaba de la mesa del desayuno y tenía que agarrarse de la silla porque la habitación le daba vueltas. Caminaba por el pasillo de casa y se tambaleaba como si estuviera en un barco. Las náuseas se volvieron constantes. Vomitaba casi todas las mañanas, a veces varias veces al día. Empezó a perder peso de manera alarmante. En 6 semanas perdió 12 libras, una cantidad enorme para una niña de 7 años que pesaba 70 libras. Su rostro se volvió demacrado, sus ojos se hundieron, su piel adquirió un tono grisáceo enfermizo. Dejó de ir a la escuela por completo. No tenía energía ni para sentarse en el sofá a ver televisión. Pasaba 22 horas al día en cama, despierta pero ausente, perdida en un mundo de dolor que yo no podía alcanzar. David y yo estábamos desesperados. Cada noche, después de acostar a Emma, nos sentábamos en la cocina y discutíamos qué más podíamos hacer. David investigaba en Internet hasta la madrugada, leyendo foros médicos, estudios científicos, buscando cualquier pista que los doctores hubieran pasado por alto. Yo llamaba a amigos que conocían especialistas, pedía referencias, buscaba segundas opiniones, terceras opiniones, cuartas opiniones. Gastamos miles de dólares en consultas con médicos naturópatas, quiroprácticos, especialistas en medicina funcional. Algunos sugerían que era sensibilidad al gluten, otros que era toxicidad por metales pesados, otros que era un desequilibrio en la flora intestinal.
Eliminamos el gluten de su dieta, luego los lácteos, luego el azúcar. Le dimos suplementos vitamínicos carísimos, probióticos de grado farmacéutico, quelantes para eliminar supuestas toxinas. Nada, absolutamente nada marcaba ninguna diferencia. Emma seguía deteriorándose frente a nuestros ojos y nosotros no podíamos hacer nada más que mirar con horror impotente. Una mañana de principios de diciembre, escuché un golpe fuerte que venía del piso de arriba. Era temprano, las 6:30 de la mañana. David y yo corrimos escaleras arriba, el corazón latiéndonos con pánico. Encontramos a Emma tirada en el piso del baño. Se había levantado para ir al baño y se había desmayado. Estaba consciente pero desorientada, con los labios azulados, temblando. David la cargó mientras yo llamaba al 911. La ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos le pusieron oxígeno, le tomaron los signos vitales, hicieron preguntas rápidas sobre su historia médica. La llevaron al Massachusetts General Hospital con las sirenas aullando, abriéndose paso entre el tráfico matutino de Boston. Yo iba en la parte trasera de la ambulancia, sosteniendo la mano fría de Emma, susurrando promesas que no sabía si podría cumplir. Todo va a estar bien, bebé. Los doctores van a descubrir qué pasa. Te vas a curar. Vas a volver a ser la Emma de antes. Vas a crecer, vas a ir a la universidad, vas a salvar todos los animales del mundo como siempre has soñado. En el hospital le hicieron una batería completa de pruebas. Análisis de sangre más extensos, electrocardiograma para verificar su corazón, electroencefalograma para medir la actividad de su cerebro, punción lumbar para revisar el líquido cefalorraquídeo. Esa punción lumbar fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tuvieron que ponerle anestesia local en la espalda baja e insertar una aguja larga entre sus vértebras para extraer líquido. Emma lloró de miedo y dolor. Yo tuve que sostenerla en posición fetal mientras una enfermera me miraba con compasión y me decía que respirara, que esto era necesario, que pronto terminaría. Cuando finalmente sacaron la aguja y vendaron el sitio de punción, Emma estaba exhausta y yo estaba destruida. Nos quedamos en el hospital durante 3 días mientras esperábamos resultados y hacían observación. El líquido cefalorraquídeo salió limpio, no había infección, no había sangre, no había células anormales. El electroencefalograma mostró actividad cerebral normal. El electrocardiograma era perfecto. Todos los marcadores tumorales en sangre eran negativos. Médicamente, según todas las pruebas disponibles, Emma estaba bien. Pero cualquiera que la viera podía darse cuenta de que estaba profundamente enferma. El equipo médico estaba perplejo. Hicieron una junta multidisciplinaria, reunieron a neurólogos, pediatras, especialistas en enfermedades infecciosas, psiquiatras infantiles. Discutieron el caso durante horas. Finalmente, el médico principal vino a hablar con nosotros. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una expresión de frustración mal disimulada. Señores Michei, hemos hecho todas las pruebas que conocemos. No encontramos ninguna causa orgánica para los síntomas de Emma. En este punto tenemos que considerar la posibilidad de un componente psicosomático. El estrés y la ansiedad en niños pueden manifestarse con síntomas físicos muy reales y muy severos. Me gustaría referirlos a nuestro departamento de psiquiatría infantil para una evaluación completa. Me sentí insultada y furiosa. ¿Están diciendo que mi hija está inventando esto? ¿Que todo está en su cabeza? Mírenla. Ha perdido casi 20 libras. No puede caminar sin marearse. Vomita todos los días. ¿Creen que una niña de 7 años puede causar todo esto con su mente? El doctor levantó las manos en gesto conciliatorio. No estoy diciendo que lo esté inventando, señora Michei. Los síntomas psicosomáticos son completamente reales para quien los experimenta. El cerebro y el cuerpo están conectados de maneras que apenas comenzamos a entender. Solo estamos explorando todas las avenidas posibles. David intervino con voz tensa. Doctor, con todo respeto, creo que deberíamos hacer más estudios. Tal vez una resonancia magnética con más resolución. Tal vez consultar con especialistas de otros hospitales. Algo se nos está escapando. El doctor asintió. Por supuesto. Voy a ordenar una resonancia magnética de alta resolución. La haremos mañana, esa noche no dormimos. David y yo nos turnamos sentados en la silla junto a la cama de hospital de Emma, viéndola dormir inquieta, escuchando los pitidos monótonos de los monitores. Alrededor de las 3 de la mañana, David me tomó de la mano. Sara, tengo un mal presentimiento. Creo que es algo grave y no lo están encontrando. Yo también lo creo, susurré. Y me aterra que cuando lo encuentren sea demasiado tarde. La resonancia magnética se hizo a las 10 de la mañana del día siguiente. Esta vez usaron un equipo más potente, de 3 teslas, capaz de crear imágenes mucho más detalladas del cerebro.
El procedimiento duró casi 1 hora. Emma tuvo que estar sedada porque el tiempo era demasiado largo para que una niña enferma se quedara completamente inmóvil. Esperamos en la sala familiar del departamento de radiología. Había otras familias allí, todos con expresiones de preocupación, todos esperando resultados que podían cambiar sus vidas. Una señora mayor rezaba el rosario en voz baja. Una pareja joven se abrazaba en silencio. Un hombre de mediana edad caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono en voz tensa. Yo miraba por la ventana hacia el río Charles, viendo a la gente correr por las orillas, viviendo sus vidas normales, ajenos al hecho de que dentro de este edificio había familias enteras esperando en el filo del abismo. 2 horas después de terminar la resonancia, el neurólogo entró a la sala. Su expresión había cambiado. Ya no había frustración ni confusión. Había algo mucho peor, gravedad, compasión, el rostro de alguien que está a punto de destruir tu mundo. Señores Mitchell, necesito que vengan conmigo por favor. Necesitamos hablar en privado. Nos llevó a una pequeña oficina. Nos pidió que nos sentáramos. Puso las imágenes de la resonancia en una pantalla iluminada. Incluso sin entrenamiento médico, pude ver que algo estaba terriblemente mal. Había una masa, una sombra oscura e irregular dentro del cerebro de mi hija, envolviendo estructuras que incluso yo podía identificar como importantes. Encontramos la causa de los síntomas de Emma, dijo el neurólogo con voz suave y cuidadosa. Es un tumor cerebral. Un glioblastoma difuso de tronco encefálico. Mi mundo se detuvo. Todo sonido se amortiguó. La habitación pareció inclinarse. Escuché a David hacer un sonido estrangulado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Yo no podía respirar. No podía procesar las palabras. Tumor cerebral. Mi bebé. Mi Emma de 7 años. El neurólogo continuó hablando, pero sus palabras sonaban como si vinieran de muy lejos, bajo el agua. Este tipo de tumor es extremadamente agresivo. Crece rápido y se infiltra en el tejido cerebral circundante. La ubicación es particularmente complicada. Está en el tronco encefálico, que controla funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial. Está envolviendo estructuras que no podemos extirpar sin causar daño catastrófico. ¿Se puede operar? David logró articular. El neurólogo negó con la cabeza lentamente. No aquí. No con la tecnología y técnicas que tenemos disponibles en este hospital. El riesgo de muerte en la mesa de operaciones o de dejar a Emma en estado vegetativo permanente es superior al 98%. Ningún neurocirujano aceptaría operar sabiendo esas probabilidades. Sería mala práctica médica. ¿Y sin cirugía? Mi voz era un susurro áspero. Podemos ofrecer quimioterapia y radioterapia paliativas. Pueden reducir el tamaño del tumor temporalmente, aliviar algunos síntomas, darnos más tiempo. Pero no van a curar el cáncer. Este tipo de tumor, en esta ubicación, es considerado terminal. ¿Cuánto tiempo? David preguntó, y pude escuchar que estaba al borde del llanto. Sin tratamiento, tal vez 3 meses. Con quimioterapia y radiación agresivas, quizás 6 meses a 1 año. Lo siento muchísimo. Sé que no es lo que querían escuchar. Salimos de esa oficina como zombies. No recuerdo haber caminado de vuelta a la habitación de Emma. Lo siguiente que recuerdo es estar sentada en la silla junto a su cama, viéndola dormir todavía bajo los efectos de la sedación de la resonancia, sabiendo que cuando despertara tendríamos que encontrar las palabras para decirle que se estaba muriendo. ¿Cómo le dices eso a una niña de 7 años? ¿Cómo destruye su inocencia, sus sueños, su futuro en una sola conversación? David y yo nos abrazamos y lloramos en silencio durante horas, dejando que las lágrimas empaparan nuestras ropas, liberando un dolor tan profundo que sentía que me estaba partiendo físicamente en 2. Cuando Emma despertó esa tarde, todavía no le dijimos nada. Le dijimos que los doctores habían encontrado que estaba causando sus dolores de cabeza y que iban a empezar un tratamiento nuevo. Ella asintió con cansancio, demasiado enferma para hacer muchas preguntas. Esa noche, después de que Emma se volviera a dormir, David y yo comenzamos a investigar. No podíamos aceptar simplemente una sentencia de muerte. Teníamos que explorar todas las opciones posibles. Buscamos segundas opiniones. Contactamos al MD Anderson Cancer Center en Houston, uno de los centros oncológicos más prestigiosos del mundo. Enviamos todas las imágenes de Emma, todos sus estudios, toda su historia médica. Una semana después recibimos una llamada. El jefe de neurocirugía pediátrica revisó personalmente el caso. Su opinión fue la misma. Tumor inoperable. Ubicación demasiado peligrosa. Quimioterapia paliativa es la única opción. Pronóstico, terminal. Intentamos con el Memorial Sloan Kettering de Nueva York, el principal centro de cáncer en la costa este. Otro rechazo.
Lo sentimos, no podemos ofrecer cirugía. El riesgo es demasiado alto. Probamos con el Johns Hopkins en Baltimore, con el Children's Hospital of Philadelphia, con el Stanford Medical Center en California. 5 instituciones diferentes, 5 grupos de los mejores neurocirujanos del país, y todos llegaron a la misma conclusión devastadora. El tumor de Emma era inoperable. Lo mejor que podíamos hacer era comprar tiempo con tratamientos que la harían sentir horrible pero que no la salvarían. Comenzamos la quimioterapia en el Boston Children's Hospital 2 semanas después del diagnóstico. El primer día de tratamiento fue desgarrador. Tuvieron que ponerle un catéter central en el pecho, un pequeño tubo que permanecería insertado bajo su piel para poder administrar las medicinas sin tener que pincharle las venas cada vez. Emma lloró durante todo el procedimiento. Yo también lloré. El tratamiento en sí era brutal. Emma recibía una combinación de 3 medicamentos quimioterapéuticos diferentes, venenos diseñados para matar células de crecimiento rápido. El problema es que no distinguen entre células cancerosas y células sanas. Atacan todo. Su cabello hermoso, rubio y rizado, comenzó a caerse en mechones 2 semanas después de la primera sesión. Encontraba pelos en su almohada, en la tina del baño, en su ropa. Para el final de la tercera semana estaba completamente calva. Compramos pelucas, pero Emma se negaba a usarlas. Decía que le picaban y le hacían sentir más calor. Así que salía con su cabecita calva y la gente nos miraba con lástima obvia en la calle. Las náuseas por la quimioterapia eran peores que las náuseas que el tumor mismo le causaba. Emma vomitaba después de cada sesión, a veces durante horas. Le dieron medicamentos antináusea tan fuertes que la dejaban dormida la mayor parte del día. Cuando estaba despierta, todo le sabía horrible. El sentido del gusto se le alteró completamente. Sus comidas favoritas ahora le parecían amargas o metálicas. Dejó de comer casi por completo. Tuvimos que darle batidos nutricionales líquidos, suplementos de alto contenido calórico, cualquier cosa para mantenerla con suficiente energía. Su peso siguió bajando. Su piel, antes rosada y saludable, se volvió pálida como papel, tan delgada que podías ver las venas azules debajo. Sus ojos se hundieron más en las cuencas, rodeados de círculos oscuros profundos. Sus labios se agrietaron y sangraban. Su cuerpo entero se veía frágil, como si un abrazo demasiado fuerte pudiera romperla. Pero lo peor no era el deterioro físico. Lo peor era ver cómo su espíritu se apagaba. Emma había sido una niña llena de vida, de preguntas, de risas, de curiosidad infinita sobre el mundo. Después del diagnóstico y con los tratamientos, se volvió silenciosa. Ya no preguntaba cuándo podría volver a la escuela. Ya no hablaba de crecer para ser veterinaria. Ya no mencionaba a sus amigas ni pedía que las invitáramos a visitarla. Había aceptado su destino con una madurez horrible, antinatural. Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, algo que había vuelto a hacer porque era uno de los pocos consuelos que parecía disfrutar, Emma interrumpió la lectura a mitad de página. «Mami», me preguntó con voz pequeña, «cuando me muera, ¿voy a poder ver a Dios? ¿Voy a estar en el cielo? ¿Me vas a extrañar?» El libro se cayó de mis manos. No podía respirar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Intenté responder pero las palabras se atascaron en mi garganta. Emma me miró con esos ojos enormes, esperando una respuesta a la pregunta más imposible que un padre puede enfrentar. Finalmente logré hablar, aunque mi voz temblaba. «Mi amor, no te vas a morir. Los doctores te están ayudando. Vas a mejorar. Vas a crecer y vas a hacer todas las cosas hermosas que has soñado». Pero ella negó con la cabeza suavemente. «Mami», escuché a los doctores hablando. «Sé que me estoy muriendo. Está bien. Solo quiero saber si voy a estar bien después. Y si tú y papi van a estar bien». Me rompí completamente. Subí a su cama y la abracé con toda la delicadeza que pude, sintiendo lo pequeña y frágil que se había vuelto entre mis brazos. Lloramos juntas durante lo que pareció horas. Cuando finalmente se quedó dormida, agotada por las emociones y la enfermedad, salí de su habitación y encontré a David en el pasillo. Había estado escuchando. También estaba llorando. Nos abrazamos en la oscuridad, 2 seres humanos completamente destrozados, enfrentando la pérdida más insoportable imaginable. «No podemos dejarla morir», David susurró contra mi cabello. «Tiene que haber algo. Alguien en algún lugar que pueda ayudarla. No me importa lo que cueste. No me importa a dónde tengamos que ir. Tiene que haber una manera». Esa noche, ninguno de los dos durmió. Nos quedamos investigando hasta que amaneció. Buscamos ensayos clínicos experimentales. Encontramos uno en Alemania que estaba probando una nueva inmunoterapia para glioblastomas. Contactamos al hospital.
Revisaron el caso de Emma y nos dijeron que no calificaba porque el tumor estaba en el tronco encefálico y su protocolo específicamente excluía esa ubicación por el alto riesgo. Encontramos otro ensayo en Japón. Misma respuesta. Buscamos en China, en Israel, en Suiza. Cada vez llegábamos a un callejón sin salida. El tumor de Emma era demasiado complicado, demasiado peligroso, demasiado avanzado. Nadie quería asumir el riesgo. Pasaron 6 semanas desde que comenzó la quimioterapia. Emma había completado 4 ciclos. Le hicieron una nueva resonancia magnética para ver si el tratamiento estaba funcionando. David y yo esperamos los resultados con una mezcla de esperanza y terror. El oncólogo nos llamó a su oficina. Puso las nuevas imágenes al lado de las originales para comparar. El tumor se había reducido ligeramente, tal vez un 10%. Es una respuesta, dijo, pero no es lo que esperábamos. Este tipo de tumor debería haber respondido más agresivamente a la quimio. El hecho de que solo se haya encogido un poco sugiere que está siendo resistente al tratamiento. Podemos aumentar las dosis, pero eso vendrá con efectos secundarios aún más severos. David preguntó, ¿y la cirugía? ¿Con el tumor un poco más pequeño hay alguna posibilidad? El oncólogo negó con la cabeza. Sigue siendo inoperable. La ubicación no ha cambiado. Sigue envolviendo el tronco encefálico. Ningún cirujano lo tocará. Esa misma noche, después de la 5ª sesión de quimioterapia, Emma vomitó tanto que se deshidrató severamente. Sus labios se pusieron azules, su presión arterial bajó, su pulso se aceleró. Llamamos a una ambulancia. En la sala de emergencias le pusieron suero intravenoso, le dieron medicamentos para controlar las náuseas, la estabilizaron. Mientras los médicos trabajaban con ella, yo estaba en el pasillo, llorando, sintiéndome completamente impotente. No solo estábamos perdiendo a nuestra hija por el cáncer, la estábamos torturando con tratamientos que apenas la ayudaban. Una enfermera se acercó a mí. Era una mujer filipina de unos 40 años, con ojos amables y una presencia calmada. Su nombre era Rosa. Se sentó a mi lado en el banco de plástico duro del pasillo. Señora, la he visto aquí muchas veces con su hija. Sé que están pasando por algo terrible. Asentí, incapaz de hablar. Rosa continuó suavemente, no debería decirle esto. Podría meterme en problemas. Pero tengo que hacerlo porque sé lo que es ver a un niño sufrir sin esperanza. Levanté la cabeza y la miré. Rosa miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Conozco un lugar. Un doctor. Hizo algo que los médicos de aquí dijeron que era imposible. ¿Qué tipo de doctor? Pregunté, mi corazón comenzando a latir más rápido. Un neurocirujano. En México. Mi prima tuvo un hijo con un tumor cerebral muy similar al de su hija. Inoperable, dijeron los doctores en California. Le dieron 6 meses de vida. Mi prima estaba desesperada. Alguien le habló de este doctor en la Ciudad de México. Al principio ella pensó que era una locura, que era peligroso, que México no tenía la medicina avanzada que necesitaban. Pero no tenía nada que perder. Llevó a su hijo. El doctor operó. Fue una cirugía de 14 horas. Pero removió el tumor completamente. Mi sobrino tiene 12 años ahora. Está vivo. Está bien. Va a la escuela, juega soccer, es un niño normal. México. La palabra resonó en mi mente con una mezcla de esperanza y escepticismo. Mi mente inmediatamente conjuró todas las imágenes estereotipadas que había absorbido durante años de noticias sesgadas y películas. Hospitales sucios con equipo obsoleto. Médicos con entrenamiento cuestionable. Instalaciones que no cumplían con los estándares internacionales. Tratamientos experimentales peligrosos sin supervisión adecuada. Pero Rosa vio mi expresión y continuó, sé lo que está pensando. Yo pensé exactamente lo mismo cuando mi prima me lo contó. Pero ella me mostró los estudios de seguimiento. Me mostró las acreditaciones del hospital. Ese lugar tiene tecnología que ni siquiera tienen aquí en Boston. Y el doctor, bueno, se graduó con honores de la universidad más prestigiosa de México y luego hizo su especialización en Harvard. Los hospitales aquí le ofrecieron trabajo, pero él decidió regresar a México. Dijo que su gente lo necesitaba más. ¿Cómo se llama ese doctor? El doctor Ramírez. Javier Ramírez. Trabaja en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Rosa sacó un papel doblado de su bolsillo. Escribí su nombre y el nombre del hospital aquí. También escribí el número de mi prima. Ella puede contarle más. Pero por favor, no mencione. Que yo le dije. Podría perder mi trabajo. Tomé el papel con manos temblorosas. ¿Por qué hace esto por nosotros? No nos conoce. Rosa sonrió con tristeza. Porque he visto morir a demasiados niños en este hospital cuando tal vez, solo tal vez, había una opción que nadie les dijo.
Porque si fuera mi hija, yo querría que alguien me diera aunque fuera una pequeña esperanza. Y porque creo que su hija merece una oportunidad de vivir. Esa noche, después de que Emma estuvo estable y la trasladaron a una habitación regular, David y yo nos sentamos en la cafetería del hospital casi vacía a las 2 de la mañana. Le mostré el papel que Rosa me había dado. México, dijo David lentamente. Nunca hemos considerado México para nada médico. Yo tampoco, admití. Pero David, 5 de los mejores hospitales de Estados Unidos le han dado una sentencia de muerte. ¿Qué tenemos que perder investigando? David asintió lentamente. Tienes razón. Investiguemos. Llegamos a casa al amanecer. Emma se quedó en el hospital para observación. Tan pronto como entramos, David abrió su laptop y comenzó a buscar. Yo llamé al número de la prima de Rosa. Una mujer contestó con voz somnolienta. ¿Hola? Señora, discúlpeme por llamar tan temprano. Rosa me dio su número. Mi hija tiene un tumor cerebral y me dijo que su hijo fue tratado en México por el doctor Ramírez. La voz al otro lado del teléfono inmediatamente se despejó. Sí. Mi hijo está vivo gracias a ese doctor. ¿Qué quiere saber? Hablamos durante más de una hora. Ella me contó toda la historia. Su hijo, Miguel, había sido diagnosticado con un glioblastoma a los 8 años. 3 hospitales en California dijeron que era inoperable. Le dieron quimioterapia pero el tumor seguía creciendo. Estaban preparándose para despedirse de él cuando una amiga les habló del doctor Ramírez. Vendieron su casa para pagar el viaje y el tratamiento. Fueron a la Ciudad de México con miedo y desesperación. El doctor Ramírez revisó el caso de Miguel y les dijo, es extremadamente difícil, pero voy a intentarlo. La cirugía duró 14 horas. Hubo momentos durante la operación en que casi lo perdieron. Pero el doctor no se rindió. Removió todo el tumor. Miguel tuvo que hacer rehabilitación física y terapia del habla durante meses porque algunos nervios fueron afectados. Pero se recuperó. 4 años después, no había signos de cáncer. Miguel estaba vivo, sano, viviendo una vida normal. ¿El hospital es legítimo? Pregunté. Completamente. Está acreditado internacionalmente. Tiene toda la tecnología más avanzada. Los médicos son increíblemente competentes. Y la atención, bueno, es diferente aquí. Allá te tratan como familia, no como un número. ¿Cuánto costó? Ella mencionó una cifra que era aproximadamente 1/3 de lo que habíamos pagado ya solo en los primeros meses de tratamiento en Boston. Y eso incluía la cirugía, la hospitalización, todo. Me dijo, si deciden ir, llámenme. Puedo darles consejos sobre dónde quedarse, qué esperar, cómo navegar el sistema. Cuando colgué el teléfono, David ya había encontrado el sitio web del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es un hospital gubernamental, dijo, pero mira estas instalaciones. Miraba las fotos. El edificio era moderno, limpio, con equipo que se veía de última generación. Encontró la página del doctor Javier Ramírez. Licenciatura en Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más antiguas y prestigiosas de América Latina. Especialización en neurocirugía en el Hospital General de Massachusetts en Boston. Subespecialización en neurocirugía pediátrica en Harvard Medical School. Múltiples publicaciones en revistas científicas internacionales. Presentaciones en congresos mundiales de neurocirugía. Premios y reconocimientos de sociedades médicas. Este tipo es legítimo, David dijo con asombro. Podría estar trabajando en cualquier hospital de élite en Estados Unidos ganando millones. ¿Por qué está en México? Encontré una entrevista que le hicieron para una revista médica. En ella, el doctor Ramírez explicaba su decisión. Fui entrenado en las mejores instituciones del mundo, decía en la entrevista. Podría haberme quedado en Estados Unidos donde me ofrecieron posiciones muy lucrativas. Pero mi país me necesita. En México hay talento médico increíble, pero a menudo nos faltan recursos y reconocimiento. Regresé porque creo que todos los niños merecen acceso a la mejor medicina posible, sin importar cuánto dinero tengan sus padres. En Estados Unidos, la medicina de élite es solo para los ricos. En México, intentamos dársela a todos. Seguimos investigando durante todo el día. Encontramos estudios científicos publicados sobre técnicas mínimamente invasivas para tumores de tronco encefálico, varios de ellos con el doctor Ramírez como autor principal. Encontramos testimonios en foros médicos de familias de diferentes partes del mundo que habían llevado a sus hijos a México cuando otros países los habían rechazado. La mayoría de las historias eran positivas, algunas milagrosas, algunas con resultados mixtos, pero casi todas coincidían en algo. El doctor Ramírez aceptaba casos que otros consideraban imposibles y les daba una oportunidad. Pero también encontramos voces de advertencia. No se arriesguen. México es un país del tercer mundo.
No tienen los estándares de Estados Unidos. Si los mejores doctores de aquí dicen que es inoperable, entonces es inoperable. No desperdicien sus últimos meses con su hija persiguiendo falsas esperanzas en un país extranjero. Esos comentarios me llenaron de dudas. ¿Y si era verdad? ¿Y si estábamos siendo ingenuos? ¿Y si ponía en peligro a Emma llevándola a un lugar desconocido cuando podría estar pasando sus últimos meses cómoda en casa? David y yo discutimos durante horas. Él estaba a favor de al menos consultar. Yo tenía miedo. Pero finalmente, mirando las fotos de Emma antes del cáncer, Emma sonriendo con su uniforme de soccer, Emma abrazando a nuestro perro, Emma soplando las velas de su pastel de cumpleaños, supe que no podía rendirme sin intentarlo todo. Llamé al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Una recepcionista amable me atendió en inglés con acento. Le expliqué la situación de Emma. Me dijo que necesitarían revisar todos los estudios médicos antes de determinar si el doctor Ramírez podía ver el caso. Le envié todo por correo electrónico esa misma noche. Resonancias magnéticas, tomografías, reportes de patología, notas de los oncólogos, todo. 3 días después recibimos una llamada. Era el propio doctor Ramírez. Hablaba inglés perfecto con apenas un toque de acento. Señora Michei, revisé el caso de Emma. Es complicado, muy complicado. Entiendo por qué los neurocirujanos en Estados Unidos no quieren operar. El riesgo es alto. Pero no es imposible. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Puede operarla? Puedo intentarlo. No puedo prometer un resultado. No puedo garantizar que sobrevivirá o que no tendrá secuelas. Pero sí puedo prometer que haré mi mejor esfuerzo con 20 años de experiencia en casos difíciles. He operado tumores similares antes. Algunos pacientes lo han hecho bien, otros no tanto. Pero todos merecían una oportunidad. Si ustedes están dispuestos a venir a México, yo estoy dispuesto a intentar salvar a su hija. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Gracias, doctor. Gracias por darnos una esperanza. Él respondió suavemente, no me agradezcan todavía. Esto será difícil para todos ustedes. Pero entiendo lo que es amar a un hijo y querer hacer cualquier cosa por salvarlo. Los veré en México cuando estén listos. Cuando le conté a David, él cerró los ojos y respiró profundo. Vamos a hacerlo. Vamos a llevar a Emma a México. Pero teníamos que convencer a Emma primero. Esa noche fuimos al hospital. Emma estaba despierta, viendo caricaturas en la televisión con poco interés. Nos sentamos en su cama. Mi amor, le dije tomando su mano pequeña y fría, encontramos un doctor que cree que puede operarte y quitarte el tumor. Ella me miró con ojos enormes. ¿De verdad? ¿Voy a estar bien? Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Pero está en México. Vamos a tener que viajar, estar en un lugar nuevo, con gente que habla otro idioma. Va a ser diferente a todo lo que conoces. ¿Estás dispuesta a intentarlo? Emma no dudó ni un segundo. Sí, quiero intentarlo. Quiero vivir, mami. Quiero crecer. Quiero salvar animales como siempre he soñado. No quiero morirme. Y con esas palabras, la decisión estaba tomada. 2 semanas después estábamos en un avión de Boston a la Ciudad de México. Emma iba en silla de ruedas, demasiado débil para caminar distancias largas. Habíamos empacado todas sus medicinas, todos sus estudios médicos traducidos al español por un servicio profesional, ropa cómoda, su peluche favorito, un oso de peluche café que había tenido desde bebé. David y yo llevábamos una maleta cada uno con lo esencial. No sabíamos cuánto tiempo estaríamos. El oncólogo de Boston había intentado disuadirnos. Están cometiendo un error, nos dijo con severidad. Están poniendo en riesgo a su hija persiguiendo un milagro que no va a suceder. Deberían quedarse aquí donde conocemos su caso, donde tenemos protocolos establecidos, donde podemos mantenerla cómoda. Pero nosotros ya habíamos tomado la decisión. El vuelo duró 4 horas. Emma durmió la mayor parte del tiempo, agotada por el esfuerzo de llegar al aeropuerto. Yo miré por la ventana, viendo las nubes pasar, preguntándome si estábamos haciendo lo correcto o si estábamos siendo padres desesperados haciendo algo imprudente. David sostuvo mi mano durante todo el vuelo. No hablamos mucho. No había nada que decir que no hubiéramos discutido ya 100 veces. Cuando el avión comenzó el descenso hacia la Ciudad de México, miré hacia abajo. La ciudad se extendía infinitamente en todas direcciones, una metrópolis gigantesca rodeada de montañas. Era mucho más grande de lo que había imaginado. El aeropuerto era moderno, eficiente, lleno de gente de todos lados. Los anuncios estaban en español e inglés. Las señales eran claras. Todo funcionaba. Mi primera sorpresa fue que no se sentía como el país del tercer mundo que había imaginado. En la sala de llegadas, un hombre de unos 30 años sostenía un letrero que decía Familia Michei.
Era el chofer enviado por el hospital. Se acercó sonriendo. Bienvenidos a México, dijo en inglés perfecto con un acento encantador. Soy Roberto. El doctor Ramírez me envió para recogerlos. No se preocupen por nada. Yo me encargo de todo. Tomó nuestras maletas y nos guió hacia una camioneta limpia y cómoda estacionada afuera. Mientras salíamos del aeropuerto, Roberto señalaba diferentes cosas. Esa es la Terminal 2, es nueva, muy moderna. Por allá está el tren que conecta todo el aeropuerto. Vamos a tomar la autopista hacia el sur de la ciudad donde está el hospital. El tráfico puede estar pesado, pero voy a usar las rutas rápidas. Durante el trayecto al hospital miré por la ventana absorbiendo todo. La Ciudad de México era un estudio de contrastes. Había edificios ultramodernos de vidrio y acero junto a construcciones coloniales de cientos de años. Avenidas anchas con camellones llenos de árboles y flores junto a calles más modestas con pequeños negocios familiares. Tráfico denso pero organizado. Gente por todas partes, caminando, corriendo, viviendo sus vidas. Vi oficinistas con trajes elegantes, estudiantes con mochilas, vendedores ambulantes con carritos de comida, familias paseando en parques. Era una ciudad vibrante, llena de energía y vida. No se parecía en nada a las imágenes estereotipadas que tenía en mi mente. Roberto nos contó sobre la ciudad mientras manejaba. La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, explicó. Tiene más de 20 millones de personas si cuentas toda el área metropolitana. Tiene museos increíbles, restaurantes de clase mundial, universidades prestigiosas. También tiene problemas, como cualquier ciudad grande. Tráfico, contaminación, desigualdad. Pero es mi hogar y la amo. Creo que se van a sorprender de lo que encontrarán aquí. Ya me estaba sorprendiendo. Llegamos al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía después de 40 minutos de trayecto. El edificio me dejó sin palabras. Era una estructura moderna de varios pisos, con fachada de cristal que reflejaba el cielo azul. Había jardines bien cuidados alrededor con fuentes y áreas verdes. El estacionamiento estaba organizado. Todo se veía limpio, profesional, serio. Roberto nos ayudó a bajar las maletas. Vamos, los llevo a recepción. El doctor los está esperando. Entramos al lobby principal. Era espacioso, con pisos de mármol brillante, paredes blancas decoradas con arte mexicano contemporáneo, asientos cómodos en la sala de espera. Había señalización clara en español e inglés. Personal uniformado caminaba con propósito. Familias esperaban, algunas visiblemente preocupadas, otras charlando tranquilamente. Se sentía como cualquier hospital de primer nivel en Estados Unidos, solo que con un ambiente diferente, más cálido de alguna manera, menos estéril. En el mostrador de recepción, una mujer joven nos recibió con una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. Familia Michei, qué gusto tenerlos aquí. El doctor Ramírez los verá en unos minutos. Está terminando con otro paciente. ¿Puedo ofrecerles algo mientras esperan? ¿Café? ¿Agua? ¿Té? Emma levantó la mirada por primera vez desde que habíamos llegado. Su voz era apenas un susurro. ¿Tienen chocolate caliente? La recepcionista se agachó para estar a la altura de Emma en su silla de ruedas. Tenemos el mejor chocolate caliente de toda la ciudad, princesa. Lo hacemos con chocolate de Oaxaca, que es el mejor chocolate de México. ¿Te gustaría probarlo? Emma asintió tímidamente. Dame 5 minutos. Te lo traigo calientito. Nos sentamos en la sala de espera. David y yo intercambiamos miradas. Ya habíamos notado algo diferente. En Boston, en todos los hospitales por los que habíamos pasado, el personal era profesional pero distante. Hacían su trabajo eficientemente, pero había una barrera clara entre ellos y los pacientes. Aquí, esta recepcionista se había tomado el tiempo de agacharse para hablar con Emma a su nivel, de llamarla princesa, de prometerle el mejor chocolate. Era un detalle pequeño, pero significativo. 5 minutos después, apareció una enfermera con una bandeja. Llevaba una taza grande de chocolate caliente humeante, espeso y aromático, con canela espolvoreada encima. También traía un plato con pan dulce recién hecho. Se arrodilló junto a Emma. Aquí está, princesa. Ten cuidado, está calientito. Este pan se llama concha, es típico de México. Espero que te guste. Emma tomó la taza con ambas manos. El vapor subía y podía oler el chocolate desde donde estaba sentada. Dio un sorbo pequeño y sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. Es delicioso, murmuró. Está riquísimo. La enfermera sonrió ampliamente. Me alegro mucho. Si necesitas más, solo me dices. Emma tomó un bocado del pan y otra vez esa pequeña chispa en sus ojos. David me miró y vi lágrimas en sus ojos. Era un detalle tan simple, tan humano. Chocolate caliente y pan dulce.
En Boston, nadie se habría tomado el tiempo de hacer algo especial para una niña enferma. La habrían registrado, tomado sus signos vitales, procesado como cualquier otro paciente. Aquí, alguien se había preocupado por hacerla sonreír. La puerta de consultorio se abrió y salió un hombre. Tenía unos 50 años, cabello negro con canas en las sienes, complexión delgada, ojos oscuros que reflejaban inteligencia e intensidad. Llevaba bata de médico pero debajo vestía camisa y corbata. Se acercó directamente a nosotros. Familia Michei, adelante por favor. Soy el doctor Javier Ramírez. Nos levantamos. David extendió la mano para estrecharla pero el doctor ignoró el gesto formal y nos dio un abrazo a ambos. Sé que han viajado lejos y que están pasando por algo terrible. Aquí vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos. Luego se arrodilló frente a Emma, exactamente como habían hecho la recepcionista y la enfermera. Hola Emma. Me dijeron que eres muy valiente. Emma lo miró con esos ojos grandes llenos de miedo y esperanza. No me siento valiente. Me siento cansada y asustada. El doctor asintió con seriedad, tratándola como a una igual. Tienes todo el derecho de sentirte así. Has peleado mucho contra esta enfermedad. Has pasado por tratamientos difíciles. Cualquiera estaría cansado y asustado. Pero yo voy a ayudarte para que esa pelea termine pronto y puedas volver a ser niña otra vez. ¿Me dejas intentarlo? Emma miró a David, luego a mí, buscando confirmación. Asentimos. Ella volvió a mirar al doctor. ¿Me va a doler? El doctor no mintió. No te voy a engañar, Emma. Habrá momentos que sí van a doler. La cirugía es difícil y la recuperación también. Pero vamos a hacer todo lo posible para que duela lo menos posible. Y cuando termine, vas a poder correr, jugar, hacer todas las cosas que los niños de tu edad hacen. ¿Trato? Emma extendió su mano pequeña y pálida. ¿Trato? El doctor estrechó su mano con toda la seriedad de un acuerdo entre adultos. Muy bien. Ahora vamos a mi consultorio para que les explique qué vamos a hacer. El consultorio del doctor Ramírez estaba lleno de diplomas y reconocimientos en las paredes, pero también de fotos de niños sonriendo, dibujos hechos por pequeños pacientes, cartas de agradecimiento enmarcadas. Había juguetes en un rincón, libros de colorear, pequeños detalles que hacían el espacio menos intimidante para los niños. Nos sentamos y el doctor puso las resonancias magnéticas de Emma en un negatoscopio iluminado. Señaló el tumor con un puntero láser. Entiendo perfectamente por qué los neurocirujanos en Estados Unidos no quisieron operar, comenzó. La ubicación es extremadamente complicada. El tumor está aquí, en el tronco encefálico, que es como el centro de control de funciones vitales. Respiración, ritmo cardíaco, presión arterial, todas se controlan aquí. Además, el tumor está envolviendo nervios que controlan el movimiento de los ojos, la cara, la deglución. Cualquier movimiento en falso durante la cirugía podría causar daño permanente o ser fatal. ¿Pero usted puede operarla? David preguntó con voz tensa. Puedo intentarlo. He desarrollado una técnica mínimamente invasiva durante los últimos 15 años específicamente para este tipo de tumores. En lugar de hacer una apertura grande del cráneo, hago una incisión pequeña y uso microscopios de alta potencia y herramientas especializadas para entrar por rutas que minimizan el daño al tejido sano. También uso monitoreo neurofisiológico continuo durante la cirugía. Esto significa que tengo un equipo constantemente midiendo la actividad de todos los nervios importantes mientras opero. Si empiezo a acercarme peligrosamente a un nervio vital, las alarmas suenan y sé que debo cambiar de ruta. Es como navegar un laberinto muy complejo con un mapa en tiempo real. ¿Cuáles son las probabilidades? Pregunté, necesitando saber la verdad por más dolorosa que fuera. El doctor nos miró directamente a los ojos. No les voy a mentir ni a endulzar la realidad. Las probabilidades de que Emma sobreviva la cirugía son del 75%. Las probabilidades de que logre remover el tumor completamente son del 60%. Las probabilidades de que tenga alguna secuela neurológica permanente, como debilidad en un lado del cuerpo, problemas para tragar o cambios en la voz, son del 30%. Estos son números honestos basados en mi experiencia con casos similares. Tragué saliva. En Boston nos dijeron que sin cirugía le quedan 6 meses. Aquí nos está ofreciendo 75% de sobrevivir y 60% de salir sin cáncer. Las probabilidades son infinitamente mejores. El doctor asintió. Así lo veo yo también. Pero hay algo más que deben saber antes de tomar la decisión final. Hizo una pausa. La cirugía va a costar aproximadamente un tercio de lo que costaría en Estados Unidos si es que encontraran a alguien dispuesto a hacerla allá. Esto no es porque seamos baratos o de menor calidad. Es porque nuestro sistema de salud funciona diferente. Este es un hospital público. Recibimos fondos del gobierno mexicano.
Nuestra misión es proveer atención médica de excelencia a todos, no solo a quienes pueden pagar fortunas. Hizo otra pausa más larga. Y quiero que sepan esto también, si no pueden pagar, de todos modos operaré a Emma. He operado a niños cuyos padres no tenían ni para el boleto de autobús para llegar aquí. Ningún niño debería morir porque sus padres no tienen dinero. La medicina es un derecho, no un privilegio. Me quebré. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que entramos al consultorio brotaron sin control. Este hombre, este doctor mexicano que acabábamos de conocer hace 10 minutos, estaba ofreciendo salvar a nuestra hija sin siquiera preguntar si podíamos pagar. Nos estaba tratando como seres humanos, no como clientes. Nos estaba ofreciendo esperanza cuando todos en nuestro país nos habían ofrecido solo un calendario de cuenta regresiva hacia la muerte. David también tenía lágrimas en los ojos. Doctor, podemos pagar. Hemos vendido inversiones, pedido préstamos, hecho lo necesario. Pero su actitud, su humanidad, eso no tiene precio. Gracias. El doctor sonrió suavemente. No me agradezcan todavía. Todavía no he hecho nada. Agradezcanme cuando Emma esté corriendo otra vez. ¿Cuándo podemos empezar? Mañana voy a ordenar nuevos estudios. Necesito resonancias más específicas con protocolos especiales que me muestren exactamente la relación entre el tumor y las estructuras vasculares y nerviosas. También necesito análisis de sangre completos, evaluación cardiológica, consulta con anestesiología. Si todo sale bien y Emma está lo suficientemente estable, podemos operar pasado mañana. No hay tiempo que perder. Cada día que pasa el tumor puede crecer más y hacerse más difícil. Salimos del consultorio con una mezcla de terror y esperanza. El doctor había sido brutalmente honesto sobre los riesgos, pero también nos había dado algo que ningún otro médico nos había dado, una posibilidad real de que Emma sobreviviera. Roberto nos estaba esperando afuera. Nos llevó a un hotel pequeño pero limpio a 2 cuadras del hospital. Es donde se quedan la mayoría de las familias que vienen de fuera, explicó. Los dueños son buena gente y conocen la situación de las familias. Dan descuentos y a veces hasta dejan que la gente se quede gratis si no tienen para pagar. La habitación era modesta pero cómoda. 2 camas matrimoniales, un baño pequeño, una televisión vieja, pero todo estaba impecablemente limpio. La dueña del hotel, una señora de unos 60 años llamada señora Martínez, nos recibió personalmente. Bienvenidos. Mi hija tuvo cáncer hace años. Sé lo que están pasando. Si necesitan cualquier cosa, me dicen. Estoy aquí para ayudar. Esa noche, después de acostar a Emma que estaba exhausta del viaje, David y yo nos sentamos en la pequeña terraza de la habitación. La ciudad se extendía frente a nosotros, millones de luces parpadeando en la oscuridad. Se escuchaban ruidos de tráfico, música lejana, voces de gente caminando por la calle. ¿Hicimos bien? David preguntó en voz baja. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si la perdemos aquí, lejos de casa? Tomé su mano. Y si nos hubiéramos quedado en Boston la habríamos perdido de todos modos, pero sin haberlo intentado todo. Al menos aquí tiene una oportunidad. Y David, ¿notaste cómo nos han tratado? La recepcionista, la enfermera, el doctor, la dueña del hotel. Todos nos han tratado con una calidez que nunca experimentamos en ningún hospital de Boston. Es diferente aquí. No sé cómo explicarlo, pero se siente como si les importáramos como personas, no solo como otro caso médico. David asintió. Lo sé. Yo también lo sentí. Tal vez eso es lo que Rosa intentaba decirnos. Que aquí la medicina todavía tiene alma. Al día siguiente comenzaron los estudios preoperatorios. El hospital estaba lleno de actividad. Médicos jóvenes, residentes en entrenamiento, enfermeras, técnicos, todos moviéndose con propósito pero sin el frenético estrés que habíamos visto en Boston. Lo que más me impactó fue la forma en que trataban a Emma. En Boston, cuando le sacaban sangre o le hacían estudios, los técnicos eran eficientes pero mecánicos. Hacían su trabajo y pasaban al siguiente paciente. Aquí, cada enfermera que le sacaba sangre a Emma primero le contaba un chiste o le preguntaba sobre sus cosas favoritas para distraerla. Cada técnico que le hacía un estudio le explicaba exactamente qué iba a pasar, por qué era necesario, cómo se iba a sentir. La trataban como una persona pequeña con inteligencia y emociones, no como un cuerpo pasivo que procesar. Durante la resonancia magnética especial que el doctor había ordenado, Emma empezó a llorar. El ruido de la máquina era muy fuerte y ella estaba asustada. Normalmente los técnicos habrían seguido adelante o le habrían dado un sedante. Pero el técnico detuvo todo, sacó a Emma de la máquina, entró con ella al cuarto blindado y le dijo: «Princesa, sé que da miedo. ¿Pero sabes qué vamos a hacer?». Le puso audífonos con música de Disney. «Ahora vas a escuchar a Elsa y Anna mientras la máquina hace su trabajo.
Y voy a sostener tu pie para que sepas que no estás sola. ¿Te parece? Emma asintió. El técnico le sostuvo el pie durante todo el procedimiento de 45 minutos, apretándolo suavemente cada pocos minutos para recordarle que estaba ahí. Cuando terminó, Emma estaba tranquila. En Boston le habrían dado un sedante fuerte. Aquí le dieron compañía humana. La diferencia era profunda. También conocimos a otras familias. En la sala de espera mientras Emma estaba en diferentes estudios, hablamos con padres mexicanos de todas partes del país. Una pareja de Oaxaca, un estado pobre en el sur, había viajado 16 horas en autobús con su hija de 5 años que tenía un tumor similar. Habían vendido su pequeña tienda para pagar el viaje y el tratamiento. Otra familia de Chihuahua, en el norte, llevaba 3 semanas viviendo en el hotel de la señora Martínez. Su hijo de 10 años ya había sido operado por el doctor Ramírez y estaba en recuperación. El padre trabajaba remotamente desde el hotel y la madre no se movía del hospital. Todos compartían una cosa: habían llegado a este hospital como último recurso después de que otros lugares los rechazaran. Y todos hablaban del doctor Ramírez con una mezcla de respeto profundo y gratitud infinita. Un señor mayor se nos acercó. Vio que éramos extranjeros y habló en un inglés perfecto. Ustedes son los americanos, ¿verdad? Personal del hospital siempre habla cuando vienen familias de otros países. Asentimos. Él sonrió. Mi nieto fue operado por el doctor Ramírez hace 3 años. Tumor cerebral, inoperable, dijeron los doctores en Guadalajara. El doctor Ramírez lo operó. Fue difícil, la cirugía duró casi 12 horas. Mi nieto tuvo complicaciones, estuvo en cuidados intensivos durante 2 semanas. Pero sobrevivió. Hoy tiene 15 años, va a la preparatoria, juega básquetbol. Tiene algunas secuelas menores, pero está vivo. Su expresión se puso seria. El doctor Ramírez no hace milagros mágicos. A veces las cosas no salen bien. He conocido familias que perdieron a sus hijos a pesar de sus mejores esfuerzos. Pero si les puedo decir esto, ese hombre da todo de sí mismo. He visto salir de cirugías que duraron 14, 16 horas, tan exhausto que apenas podía caminar, pero nunca se rinde. Y nunca cobra si la familia no puede pagar. Es un hombre de honor. Esa tarde, mientras esperábamos los resultados de todos los estudios, el doctor Ramírez nos llamó a su consultorio nuevamente. Tenía las nuevas resonancias desplegadas. Los estudios se ven bien. Emma está lo suficientemente estable para la cirugía. Su corazón está fuerte, su sangre tiene buenos niveles, no hay infecciones. Vamos a operar mañana temprano. La cirugía comenzará a las 6 de la mañana. Puede durar entre 8 y 12 horas, dependiendo de qué tan difícil sea navegar alrededor del tumor. Un equipo completo estará conmigo. Mi colega el doctor Hernández, quien también es experto en neurocirugía pediátrica. 2 neurofisiólogos monitoreando nervios continuamente. Un anestesiólogo pediátrico especializado. 5 enfermeras de quirófano. Vamos a tener todo el equipo más avanzado disponible. Y vamos a hacer absolutamente todo lo que esté en nuestro poder para salvar a su hija. ¿Podemos verla antes de que entre a cirugía? Pregunté con voz temblorosa. Por supuesto. Vengan al hospital a las 5 de la mañana. Tendrán 30 minutos con ella antes de que la preparemos. Y después de la cirugía, sin importar la hora que sea, vendré personalmente a darles un reporte completo. No los voy a dejar esperando sin información. Esa noche fue la más larga de mi vida. Emma durmió relativamente bien, ayudada por un medicamento suave que el doctor había prescrito para la ansiedad. Pero David y yo no dormimos nada. Nos quedamos despiertos toda la noche, a veces hablando en susurros, a veces en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y miedos. Alrededor de las 3 de la mañana, David dijo: pase lo que pase mañana, hicimos lo correcto. Le dimos a Emma una oportunidad que nadie más estuvo dispuesto a darle. Eso es lo que los padres hacen. Lo intentan todo. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. A las 4:30 de la mañana despertamos a Emma suavemente. La vestimos con ropa cómoda. No podía comer ni beber nada antes de la cirugía, así que solo le humedecimos los labios con agua. Caminamos las 2 cuadras hasta el hospital en la oscuridad fría de la mañana. La ciudad apenas comenzaba a despertar. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos. Trabajadores esperaban autobuses. La vida continuaba normalmente para todos excepto para nosotros, cuyo mundo estaba a punto de cambiar de una manera u otra. En el hospital, nos llevaron a una sala de preparación. Emma se cambió a una bata quirúrgica. Las enfermeras le habían permitido elegir el color y había escogido rosa con estrellitas. Le pusieron una línea intravenosa en el brazo. Emma estaba sorprendentemente tranquila. Mami, papi, no lloren, nos dijo con una madurez que me rompió el corazón.
El doctor Javier va a arreglarme. Lo sé. Voy a estar bien y luego vamos a volver a casa y voy a poder jugar otra vez. No lloren. Pero no podíamos evitarlo. Las lágrimas rodaban por nuestras mejillas sin control. La abrazamos con toda la delicadeza posible, memorizando cómo se sentía su cuerpecito pequeño entre nuestros brazos, el olor de su cabello, la textura de su piel. Si algo salía mal, estos podrían ser nuestros últimos momentos con ella consciente. El doctor Ramírez entró a la sala de preparación. Ya llevaba su uniforme quirúrgico verde. Se veía serio, concentrado, pero también calmado. Se arrodilló junto a Emma una vez más. «Buenos días, pequeña guerrera. ¿Lista para que arreglemos ese tumor?» Emma asintió valientemente. «Estoy lista, doctor Javier». El doctor sonrió. «Muy bien. Cuando despiertes todo habrá terminado y vas a estar en camino a sentirte mejor. Te lo prometo». Luego se volvió hacia nosotros. «Voy a cuidar a su hija como si fuera mía. Les prometo que haré todo lo humanamente posible y tal vez un poco más. Y si hay algo más allá de lo humano, confío en que Dios y la Virgen de Guadalupe nos van a ayudar». No soy particularmente religioso, pero en ese momento me aferré a sus palabras. Cualquier ayuda divina que pudiera existir, la necesitábamos. Llegó el momento. Las enfermeras comenzaron a llevar la camilla de Emma hacia las puertas del quirófano. Caminamos junto a ella hasta donde nos permitieron. En las puertas dobles que decían solo personal autorizado, nos detuvimos. Emma nos miró. «Los amo, mami, papi. Nos vemos al ratito». Las puertas se abrieron y se la llevaron. Lo último que vimos fue su manita levantada en un pequeño saludo. Luego las puertas se cerraron y desapareció. David y yo nos abrazamos en medio del pasillo y lloramos. Una enfermera se acercó gentilmente. «Vengan, los llevo a la sala de espera familiar. Allí pueden estar cómodos. Les traeré café y les mantendré informados del progreso». La sala de espera familiar era un cuarto grande con sillones, una televisión en una esquina, revistas viejas, una cafetera. Había otras 2 familias allí, también esperando mientras sus seres queridos estaban en cirugía. Nos sentamos en un rincón. La enfermera trajo café. Era fuerte y caliente. Lo tomé aunque normalmente no tomo café, solo por tener algo que hacer con las manos. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se estiraba como goma elástica. Miraba el reloj obsesivamente. 6:30. 7. 7:30. 8. 8:30. David intentaba leer una revista pero solo pasaba las páginas sin realmente ver nada. Yo caminaba de un lado a otro. Me sentaba. Me paraba. Volvía a sentarme. No podía encontrar ninguna posición cómoda porque mi mente estaba en ese quirófano, imaginando qué estarían haciendo, si Emma estaría bien, si su corazón seguiría latiendo. A las 9 de la mañana, una enfermera salió. «¿Familia Michei?» Nos pusimos de pie de un salto, el corazón en la garganta. «Todo va bien hasta ahora», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Ya abrieron, ya tienen acceso al tumor. El doctor está trabajando en removerlo. Es lento porque tiene que ser muy cuidadoso, pero todo está procediendo según lo planeado. Emma está estable. Respiren. Se va a demorar varias horas más». Me dejé caer en el sillón con alivio. Al menos hasta ese momento Emma estaba viva. A las 11, otra actualización. Progreso continúa bien. Han removido aproximadamente 40% del tumor. Signos vitales estables. A la 1 de la tarde. Casi 70% removido. Todo bien. A las 3. Todavía trabajando. Es más complicado de lo esperado, pero el doctor está avanzando. No hay complicaciones. A las 5 de la tarde. 11 horas desde que comenzó la cirugía. Ya no venían actualizaciones. La sala de espera se sentía como una prisión. Las otras familias se habían ido, sus seres queridos habían salido de cirugías que duraron menos. Ahora estábamos solos. La señora Martínez del hotel vino a visitarnos. Trajo tacos hechos en casa envueltos en papel aluminio. «Tienen que comer algo», insistió. «Emma va a necesitar que ustedes estén fuertes cuando despierte». Comimos mecánicamente, sin saborear nada. A las 6 de la tarde, 12 horas desde que inició, seguía sin noticias. David estaba pálido. Yo sentía náuseas. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no nos dicen nada? ¿Será que algo salió mal y no quieren decirnos? 1000 escenarios horribles pasaban por mi mente. Finalmente, a las 6:37 de la tarde, 12 horas y 37 minutos desde que comenzó, las puertas del quirófano se abrieron. El doctor Ramírez salió. Todavía llevaba su uniforme quirúrgico. Estaba empapado en sudor. Tenía marcas profundas en la cara de haber llevado la mascarilla quirúrgica durante horas. Se veía completamente exhausto. Pero estaba sonriendo. «Lo logramos.
Salimos corriendo hacia él. ¿Emma está bien? ¿Está viva? Está estable. El tumor está fuera. Todo. Removimos el tumor completamente. Mis piernas cedieron. David me sostuvo mientras yo sollozaba de alivio tan intenso que era casi doloroso. ¿Podemos verla? Está en recuperación. Todavía está bajo anestesia. En 1 hora más o menos va a empezar a despertar y entonces podrán pasar. Pero necesito advertirles para que estén preparados. Va a verse muy mal antes de verse mejor. Su cabeza va a estar vendada completamente. Va a tener tubos ayudándola a respirar. Va a estar conectada a muchos monitores. Va a estar muy hinchada. Va a dar miedo verla. Pero todo eso es normal después de una cirugía tan larga. Tengan paciencia. El doctor se sentó en uno de los sillones, claramente exhausto hasta los huesos. ¿Quieren que les cuente qué pasó? Por favor, David dijo. El doctor respiró profundo. La cirugía fue más complicada de lo que esperaba. El tumor estaba más infiltrado en el tejido cerebral de lo que las imágenes mostraban. Tuvimos que ir muy despacio, removiendo células tumorales microscópicamente, una por una en algunos lugares. Hubo momentos donde las alarmas de monitoreo neurológico sonaron porque nos acercamos demasiado a nervios críticos. Tuvimos que retroceder, encontrar otra ruta, acercarnos desde otro ángulo. Fue como armar un rompecabezas tridimensional mientras navego en un espacio del tamaño de una moneda. Mi corazón se apretó. ¿Y está todo bien? ¿No hubo daño? No sabremos el alcance completo hasta que Emma despierte y podamos evaluarla, pero durante la cirugía todas las lecturas de función nerviosa se mantuvieron estables. Eso es muy buena señal. Significa que probablemente no dañamos nada importante. Pero solo el tiempo nos dirá con certeza. Puede haber hinchazón en el cerebro en los próximos días que cause síntomas temporales. Puede haber que Emma tenga que reaprender algunas cosas. Pero basándome en lo que vi durante la cirugía, soy optimista. Creo que le dimos una oportunidad real de vida normal. ¿Y el cáncer? ¿Hay posibilidad de que regrese? Siempre hay una pequeña posibilidad con este tipo de tumores. Las células cancerosas son tramposas. Pero removimos todo lo que pudimos ver y vamos a mandar muestras para análisis patológico para confirmar que no dejamos nada. Luego vamos a hacer seguimiento cercano con resonancias cada 3 meses durante el primer año, cada 6 meses durante el segundo año, luego anualmente. Si detectamos cualquier signo de recurrencia temprano, podemos tratarlo de inmediato. Pero por ahora, Emma está libre de cáncer. No podíamos creerlo. Después de meses de desesperación, de prepararnos para perder a nuestra hija, de resignarnos a lo inevitable, de repente había esperanza real. No garantías, pero esperanza. Doctor Ramírez, no sé cómo agradecerle, David dijo con voz quebrada. Usted hizo lo que 5 hospitales en Estados Unidos dijeron que era imposible. Nos dio de vuelta a nuestra hija. El doctor negó con la cabeza suavemente. No me agradezcan todavía. Emma todavía tiene un camino difícil por delante. La recuperación de una cirugía de tronco encefálico es larga y complicada. Va a necesitar rehabilitación, terapia física, tal vez terapia del habla si algunos nervios fueron afectados. Va a ser trabajo duro. Pero ella es fuerte. Y ustedes son una familia fuerte. Van a salir adelante. Se levantó del sillón con esfuerzo. Voy a cambiarme y luego los llevo a verla. Descansen un momento. Cuando se fue, David y yo nos abrazamos por largos minutos. No hablamos. No había palabras adecuadas para lo que sentíamos. Alivio, gratitud, esperanza, miedo, todo mezclado en un torbellino emocional abrumador. 1 hora después, una enfermera vino a buscarnos. Ya pueden pasar a ver a Emma. Síganme por favor. Nos llevó a través de puertas de seguridad, por pasillos iluminados con luz fluorescente, hasta la unidad de cuidados intensivos neurológicos. Entramos a una habitación llena de equipo médico. Y allí estaba Emma. Ver a mi hija así fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Su cabeza estaba completamente envuelta en vendajes blancos, solo dejaban ver su rostro. Pero su cara estaba tan hinchada que apenas la reconocía. Sus ojos estaban cerrados e hinchados. Tenía un tubo en la boca conectado a un respirador que hacía un sonido rítmico siseante. Había cables por todas partes conectando su cuerpo pequeño a monitores que pitaban y mostraban líneas y números que yo no entendía. Tenía líneas intravenosas en ambos brazos. Su piel se veía pálida con tonos de amarillo por el yodo quirúrgico que todavía no le habían limpiado completamente. Pero su pecho subía y bajaba. Su corazón latía, podía ver la línea verde en el monitor saltando con cada latido. Estaba viva. Me acerqué a su lado. Tomé su mano pequeña, la única parte de ella que no tenía tubos o cables. Estaba tibia. La apreté suavemente. Emma bebé, estamos aquí. Mamá y papá estamos aquí. Ya pasó.
El doctor te arregló. Vas a estar bien. No hubo respuesta. Ella todavía estaba profundamente sedada. Pero me pareció, o quizás solo lo imaginé porque lo necesitaba, que sus dedos apretaron los míos levemente. Los siguientes 3 días fueron los más intensos. Emma permaneció sedada en cuidados intensivos. Los médicos la mantuvieron dormida para que su cerebro tuviera tiempo de descansar y empezar a sanar después del trauma de la cirugía. David y yo no nos movimos de su lado excepto para ir al baño o tomar turnos de 30 minutos para comer algo rápido en la cafetería. Dormíamos en sillas junto a su cama, levantándonos cada hora cuando las enfermeras venían a revisar signos vitales, ajustar medicamentos, limpiar heridas. Las enfermeras de cuidados intensivos eran extraordinarias. Una de ellas, una mujer de unos 60 años llamada Lupita, parecía haber adoptado a Emma como su misión personal. Cada hora venía a revisar, pero además le hablaba a Emma aunque sabía que no podía escuchar. «Buenos días, princesa, soy Lupita. Voy a revisar tus vendajes. Todo va muy bien. Tu cerebro está descansando y sanando. Pronto vas a despertar y vas a conocerme despierta». Limpiaba con una ternura infinita, como si Emma fuera de cristal y pudiera romperse con un movimiento brusco. Nos traía café sin que se lo pidiéramos. Nos recordaba que comiéramos. Cuando me vio llorando una noche, no dijo nada, solo puso su mano en mi hombro y se quedó allí durante 10 minutos, ofreciendo presencia silenciosa y consuelo. El doctor Ramírez venía 2 veces al día a revisar a Emma. Incluso en fin de semana. Revisaba sus estudios de imagen, ajustaba medicamentos, examinaba sus reflejos, nos explicaba cada pequeño cambio con paciencia infinita. David le preguntó una vez, «Doctor, ¿no descansa? Usted estuvo en esa cirugía casi 13 horas. Debería estar en casa». El doctor sonrió cansadamente. «Descansar cuando uno de mis pacientes está en cuidados intensivos. No podría. Necesito saber que Emma está bien. Cuando esté estable y despierte, entonces descansaré». Al tercer día, comenzaron a reducir la sedación. «Es hora de que despierte», dijo el doctor. «Vamos a ver cómo está neurológicamente». El proceso fue gradual. Primero redujeron un medicamento, luego otro. Emma comenzó a moverse levemente. Sus párpados temblaban. Hacía pequeños sonidos. Finalmente, al 4.º día después de la cirugía, abrió los ojos. Estaban vidriosos, confundidos, pero estaban abiertos. «Emma», le dije suavemente inclinándome sobre su cara para que pudiera verme, «soy mamá. Estás en el hospital. ¿Te operaron? Todo salió bien. ¿Puedes escucharme, bebé?» Ella parpadeó lentamente. Sus ojos se enfocaron en mi cara con esfuerzo. Sus labios se movieron pero el tubo en su boca le impedía hablar. El doctor se acercó rápidamente. «Emma, si puedes escucharme, parpadea 2 veces». Ella parpadeó. 1 vez. 2 veces. «Excelente. ¿Puedes mover los dedos de tus manos?» Emma movió los dedos de ambas manos. «¿Los dedos de tus pies?» Los movió también. «¿Puedes apretar mis manos?» El doctor puso sus manos en las de Emma. Ella las apretó. «Perfecto. Todo está funcionando. Eres una guerrera pequeña». Emma 2 días después le quitaron el respirador. Era un momento crítico porque necesitábamos saber si podía respirar por sí misma adecuadamente. El equipo de terapia respiratoria estuvo presente. El doctor Ramírez también. Cuando removieron el tubo, Emma tosió y jadeó, pero luego comenzó a respirar por su cuenta. Lento al principio, luego más estable. Los niveles de oxígeno en el monitor se mantuvieron bien. Había pasado la prueba. Sus primeras palabras después de que le quitaran el tubo fueron, «agua». Su voz sonaba ronca y débil, pero era su voz. Lupita le trajo astillas de hielo. Emma las chupó con avidez. Luego miró alrededor de la habitación con ojos más claros. «¿Mami? ¿Papi? Estamos aquí, bebé», David dijo acercándose al otro lado de la cama. «Estamos aquí y no nos vamos a ningún lado». «¿Me arreglaron?» Emma preguntó. «¿Ya no tengo el tumor?» El doctor Ramírez respondió, «El tumor se fue, Emma. Lo sacamos todo. Ahora tu cerebro va a sanar y vas a poder volver a ser niña otra vez». Emma cerró los ojos aliviada. Estaba exhausta. Del esfuerzo de hablar. Durante la siguiente semana Emma mejoró día a día. Primero pudo sentarse en la cama con ayuda. Luego pudo comer alimentos blandos. Luego pudo caminar unos pasos sostenida por terapeutas físicos. Cada pequeño logro se sentía como un milagro. No hubo complicaciones mayores. Tenía algo de debilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, pero los terapeutas dijeron que con rehabilitación probablemente recuperaría completamente la fuerza. Tenía algunos problemas para tragar alimentos más sólidos, pero la terapeuta del habla trabajaba con ella todos los días y mejoraba constantemente.
Había salido de una cirugía que los médicos estadounidenses habían declarado imposible con daño neurológico mínimo. 2 semanas después de la cirugía, le hicieron la primera resonancia magnética postoperatoria. David y yo esperamos los resultados con ansiedad. El doctor Ramírez vino con las imágenes. Su sonrisa lo decía todo. Ni rastro de tumor. 0. Emma está libre de cáncer. Lloramos de alegría, de alivio, de gratitud tan profunda que dolía. 1 mes después de la cirugía, Emma recibió el alta hospitalaria. Podía caminar por sí misma, aunque todavía con algo de torpeza en el lado izquierdo. Podía comer normal. Podía hablar claramente. Tenía algo de fatiga, pero eso era esperado. Su cabello estaba empezando a crecer otra vez después de la quimioterapia, pequeños mechones rubios asomándose. Tenía color en sus mejillas. La luz había vuelto a sus ojos. Era Emma otra vez. El día que salimos del hospital, todo el piso de neurología pediátrica vino a despedirnos. Era como una fiesta. Lupita le había hecho a Emma un collar de cuentas de colores. Otra enfermera le regaló una muñeca vestida con traje típico mexicano. El doctor Ramírez le entregó un diploma hecho a mano que decía Emma Michei, guerrera oficial contra tumores cerebrales, firmado por todo el equipo médico. Emma abrazó a cada persona, agradeciendo en el español básico que había aprendido durante su estancia. Gracias. Muchas gracias. Las enfermeras lloraban. Los médicos sonreían. Había una alegría genuina en todo el piso porque esta niña americana que había llegado desahuciada se iba sana. Antes de irnos del hospital, el doctor Ramírez nos llevó aparte a David y a mí. Sé que vinieron aquí con dudas. Con miedo. Probablemente con algunos prejuicios sobre México y lo que podíamos ofrecerles. No los culpo. Es natural. Pero espero que se lleven algo más que una hija sana. Espero que se lleven una nueva comprensión de que la excelencia médica no tiene fronteras, de que la compasión y la competencia pueden ir juntas, de que a veces los lugares que hemos aprendido a menospreciar son exactamente los que nos pueden salvar. Le estreché la mano con ambas de las mías. Doctor, cuando llegamos aquí yo pensaba que México era un país del tercer mundo médicamente. Pensaba que estábamos tomando un riesgo desesperado. Estaba equivocada. Completamente equivocada. Usted y su equipo no solo salvaron a Emma. Nos salvaron a nosotros también. Nos mostraron que habíamos estado ciegos, que habíamos juzgado sin conocer, que habíamos menospreciado algo extraordinario por ignorancia. El doctor sonrió. México no es perfecto. Tenemos muchos problemas, muchas limitaciones, muchos desafíos. Pero también tenemos médicos tan buenos como cualquiera en el mundo. Solo que no siempre recibimos el reconocimiento o los recursos que merecemos. Gracias por darnos la oportunidad de mostrarles lo que podemos hacer. Y gracias por confiar en nosotros cuando otros les dijeron que no lo hicieran. Roberto nos llevó al aeropuerto. Durante el camino, Emma iba mirando por la ventana con ojos brillantes. Papi, mami, ¿podemos volver a México? Me gustó aquí. La gente es muy amable. Y el chocolate caliente es el mejor. David y yo nos miramos sonriendo. Sí, bebé. Vamos a volver muchas veces. El vuelo de regreso a Boston fue completamente diferente al vuelo de ida. Ida había sido un viaje de desesperación. Regreso era un viaje de esperanza realizada. Emma se durmió en mi regazo. Yo acariciaba su cabello corto que empezaba a crecer y lloraba lágrimas de gratitud silenciosas. Cuando llegamos a Boston, los doctores del Boston Children's Hospital querían ver a Emma inmediatamente. Hicieron sus propios estudios. Revisaron las resonancias postoperatorias que traíamos de México. El neurocirujano que originalmente había declarado el tumor inoperable estudió las imágenes durante largos minutos. Es extraordinario, finalmente murmuró. La precisión de esta cirugía es impecable. Removieron el tumor completamente sin dañar ninguna estructura crítica. Esto es trabajo de nivel mundial. ¿Quién hizo la cirugía? El doctor Javier Ramírez, respondí con orgullo. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. El neurocirujano frunció el ceño como intentando recordar algo. Ramírez. Ese nombre me suena. Creo que publicó estudios sobre técnicas mínimamente invasivas para glioblastomas de tronco encefálico. Intentamos reclutar para este hospital hace años pero regresó a México. Dijo que su país lo necesitaba más. En ese momento pensé que estaba cometiendo un error de carrera. Ahora, viendo este resultado, me doy cuenta de que tal vez nosotros cometimos el error de dejarlo ir. Así es, dije firmemente. Mientras ustedes cerraban puertas diciéndonos que no había nada que hacer, él la abrió. Mientras ustedes decían imposible, él dijo intentémoslo. Mientras ustedes veían un caso sin esperanza, él vio una niña que merecía vivir. Y nos dio de vuelta a nuestra hija. El neurocirujano bajó la mirada. Tiene razón.
Lamento no haber podido hacer más por Emma aquí. Pero me alegro de que encontraran a alguien que sí pudo. Han pasado 5 años desde aquella cirugía. Emma tiene 12 años ahora. Es una niña completamente sana, vibrante, llena de energía y vida. Juega en el equipo de soccer de su escuela. Saca excelentes calificaciones. Tiene un grupo grande de amigas. Y sí, todavía sueña con ser veterinaria para salvar animales. Las resonancias magnéticas de seguimiento se han hecho cada 3 meses durante el primer año, cada 6 meses durante el segundo año, ahora anualmente. Todas han salido completamente limpias. No hay rastro de cáncer. No hay recurrencia. Emma está curada. Cada 6 meses volvemos a México para sus chequeos. Podríamos hacerlos en Boston. Los médicos aquí están perfectamente capacitados para leer una resonancia y hacer un examen neurológico. Pero Emma insiste en ver al doctor Javier. Insiste en abrazar a Lupita, que ahora tiene 65 años pero sigue trabajando en cuidados intensivos. Insiste en tomar chocolate caliente en la cafetería del hospital que, según ella, sigue siendo el mejor del mundo. Y David y yo insistimos en volver porque nunca queremos olvidar dónde encontramos esperanza cuando todo parecía perdido. Durante estos años hemos compartido nuestra historia con docenas de familias en grupos de apoyo para padres de niños con cáncer. He visto a otros padres estadounidenses enfrentar el mismo dilema que nosotros enfrentamos. Mi hijo tiene un tumor cerebral inoperable. Los mejores hospitales de Estados Unidos dijeron que no hay nada que hacer. ¿Me arriesgo a ir a México? Y cada vez les digo lo mismo que les estoy diciendo a ustedes ahora. No es un riesgo. Es una oportunidad. No están bajando de nivel. Están accediendo a medicina de clase mundial combinada con humanidad que ya no encuentras fácilmente en los hospitales estadounidenses ultracorporativizados. Algunos padres me han escuchado. He recibido mensajes de familias que fueron a México siguiendo nuestros pasos. Algunas regresaron con sus hijos vivos y sanos, con tumores removidos exitosamente, con tratamientos que funcionaron. Otras tuvieron resultados mixtos. Algunos niños sobrevivieron pero con secuelas. Y sí, algunos niños no sobrevivieron porque sus casos eran demasiado avanzados o complicados incluso para los mejores esfuerzos. Pero al menos esos padres saben que intentaron todo. Al menos no se quedaron con el qué tal si por el resto de sus vidas. Otros padres se han aferrado al miedo y a los prejuicios. He visto a algunos perder a sus hijos porque no pudieron superar la idea de que la salvación podría venir de un país que habían aprendido a menospreciar, de médicos que no tenían credenciales de Harvard o Johns Hopkins listadas en inglés perfecto en sitios web lujosos, de hospitales que no cobraban precios que confirmarían su estatus de élite. Y eso me rompe el corazón cada vez porque sé con total certeza, que si David y yo hubiéramos dejado que nuestros prejuicios decidieran, Emma no estaría aquí hoy. Estaría en un cementerio en algún lugar de Massachusetts con una lápida que dijera 2017 a 2024, una vida cortada absurdamente corta porque sus padres no pudieron ver más allá de sus propias limitaciones mentales. David dejó su trabajo hace 2 años. Usamos los ahorros que habíamos acumulado para el futuro de Emma, dinero que ya no necesitábamos para su educación universitaria porque ahora sabíamos que llegaría a la universidad, para crear una fundación sin fines de lucro. Se llama Emma's Bridge. El puente de Emma. La misión es simple: conectar familias estadounidenses que necesitan tratamientos médicos complejos con hospitales y médicos en México y otros países latinoamericanos. Ayudamos a navegar la logística, traducimos documentos médicos, coordinamos consultas, encontramos alojamiento asequible, proporcionamos intérpretes si es necesario. Todo gratis. Completamente gratis. Porque recordamos lo aterrador que fue para nosotros llegar a un país extranjero con una hija moribunda sin saber qué esperar. Hemos ayudado a más de 150 familias hasta ahora. Cada historia es diferente pero todas comparten el mismo tema central: familias desesperadas encontrando esperanza donde no esperaban encontrarla, superando prejuicios, descubriendo que la excelencia médica y la compasión humana no conocen fronteras. Yo también cambié de carrera. Dejé mi práctica corporativa donde ganaba $300,000 anuales defendiendo a corporaciones en demandas. Ahora trabajo como abogada de derechos de pacientes para una organización sin fines de lucro. Gano una fracción de lo que ganaba antes, pero ayudo a familias a navegar sistemas de salud complicados, a pelear con compañías de seguros que niegan cobertura injustamente, a encontrar opciones cuando les dicen que no las hay. Y siempre, absolutamente siempre, les digo que miren más allá de Estados Unidos si necesitan tratamientos especializados. Les cuento sobre España, que tiene algunos de los mejores oncólogos del mundo. Sobre India, que hace cirugías cardíacas complejas con tasas de éxito superiores a muchos hospitales estadounidenses y a 1/10 del costo. Sobre Tailandia, que tiene centros de rehabilitación neurológica de última generación. Y por supuesto,
Sobre México, que tiene médicos tan talentosos como cualquiera que encontrarás en Boston o Nueva York, pero con un enfoque en la medicina que combina competencia técnica con humanidad genuina. La semana pasada Emma dio una presentación en su escuela para un proyecto sobre países que han impactado tu vida. Eligió México. Les contó a sus compañeros de clase la historia completa. Les mostró fotos del hospital, del doctor Ramírez con su bata blanca y su sonrisa amable, de Lupita sosteniendo su mano, de las enfermeras que la trataron como si fuera su propia hija. Les habló del chocolate caliente que le devolvió una pequeña chispa de alegría cuando todo era oscuridad. Les describió las canciones de cuna en español que Lupita le cantaba aunque Emma no podía escuchar porque estaba sedada. Les explicó cómo el doctor pasaba horas explicándoles cada detalle a sus padres con paciencia infinita. Les contó sobre la señora Martínez del hotel que les hacía de comer cuando estaban demasiado preocupados para pensar en comida. Al final de su presentación, una compañera levantó la mano. Era Brittany, una niña cuya familia es muy conservadora y que Emma ha mencionado hace comentarios negativos sobre México en el pasado. Pero Emma, mi papá dice que México es peligroso. Dice que no tienen buena medicina. Dice que Estados Unidos es el mejor en todo. ¿Cómo pudieron salvarte si son como él dice? La clase se quedó en silencio esperando la respuesta de Emma. Mi hija miró a Brittany directamente a los ojos, con una madurez y claridad que me hizo llorar de orgullo cuando me contó la historia esa noche. Tu papá está equivocado, Emma dijo con voz firme pero amable. Está equivocado como mis papás estaban equivocados antes de ir. Está equivocado como muchos estadounidenses están equivocados porque no conocen la verdad. México no es pobre en lo que realmente importa. Tal vez algunos lugares no tienen tanto dinero como aquí. Tal vez los hospitales no se ven tan lujosos como los de Boston. Pero son ricos en las cosas que importan más. Son ricos en médicos que se preocupan más por salvar vidas que por cobrar fortunas. Son ricos en enfermeras que te tratan como familia en lugar de como un número. Son ricos en gente que te recibe con amor verdadero aunque seas extranjera. Los mejores hospitales de Estados Unidos me dijeron que me iba a morir. Que no podían hacer nada. Que me llevaran a casa a morir cómoda. Pero un doctor mexicano dijo que sí podía hacer algo. Y me salvó la vida. ¿Eso te parece pobre, Brittany? ¿Un doctor tan bueno que hace lo que los doctores estadounidenses dijeron que era imposible? Eso no es pobreza. Eso es riqueza verdadera. La maestra le dio a Emma una A más en el proyecto. Pero más importante, varios niños se le acercaron después de clase diciendo que nunca habían pensado en México así, que ahora querían aprender más, que tal vez sus familias estaban equivocadas también sobre muchas cosas. Emma está plantando semillas de comprensión en su generación. Está ayudando a romper prejuicios desde abajo, desde sus compañeros de 12 años que crecerán sin las nociones preconcebidas que limitaron tanto a nuestras generaciones. Esta mañana, mientras escribo esto, recibí un correo electrónico del doctor Ramírez. Lo reviso cada pocos meses aunque no tengamos cita programada, solo para mantenernos en contacto. Esta vez adjuntó una foto. Es de Emma durante nuestra última visita hace 3 meses. Está parada junto a Lupita, ambas sonriendo ampliamente, cada una sosteniendo una taza del famoso chocolate caliente del hospital. El mensaje del doctor decía simplemente: Emma me recuerda cada día por qué elegí medicina. Me recuerda por qué regresé a México cuando podría haber tenido una carrera más lucrativa en Estados Unidos. Me recuerda que salvar una vida, darle a una familia su futuro de vuelta, eso vale más que todo el dinero del mundo. Gracias por confiar en nosotros cuando nadie más lo habría hecho. Gracias por darnos la oportunidad de hacer lo que hacemos mejor. Le respondí: doctor, nosotros somos quienes deberíamos agradecer eternamente. Usted no solo nos dio de vuelta a Emma. Nos enseñó una lección que jamás olvidaremos. Nos enseñó que la verdadera excelencia no grita desde edificios lujosos. Susurra desde el corazón de personas dedicadas que hacen su trabajo con competencia y amor. Nos enseñó que los prejuicios nos ciegan a oportunidades extraordinarias. Nos enseñó que a veces los milagros vienen de los lugares que menos esperamos, y que juzgar un libro por su portada, o un país por sus estereotipos, puede costarte todo lo que amas. Si alguna vez te encuentras en una situación desesperada, si alguna vez te dicen que no hay esperanza, si alguna vez enfrentas lo imposible, te pido que pienses en Emma. Piensa en una niña de 7 años que los mejores hospitales de Estados Unidos declararon desahuciada. Piensa en padres que tuvieron que superar años de prejuicios condicionados para darle a su hija una oportunidad. Piensa en un país que abrió sus puertas cuando otros las cerraron. Piensa en doctores que miden el éxito no en ganancias sino en vidas salvadas, en enfermeras que cuidan con amor genuino, en hospitales donde la medicina todavía tiene alma. Y luego pregúntate: ¿qué otras verdades he rechazado por prejuicio? ¿Qué otras oportunidades he perdido por miedo a lo desconocido?
¿Qué otros milagros he dejado pasar porque no venían empaquetados de la manera que esperaba? ¿Cuántas veces he confundido pobreza material con pobreza de capacidad? ¿Cuántas veces he asumido que caro significa mejor y que barato significa inferior? ¿Cuántas veces he dejado que la arrogancia cultural nuble mi juicio? Nunca imaginamos que México haría esto por nuestra hija. Nunca imaginamos que encontraríamos excelencia médica de clase mundial en un lugar que habíamos aprendido a menospreciar. Nunca imaginamos que la compasión genuina y la competencia técnica podrían coexistir tan hermosamente. Nunca imaginamos que las personas que nos salvarían hablarían español, trabajarían por salarios que los médicos estadounidenses considerarían insultantes, operarían en un país que muchos de nuestros compatriotas miran con desdén. Pero lo hicieron. México nos salvó. No solo a Emma, nos salvó a toda nuestra familia. Y al hacerlo, nos dio mucho más que una segunda oportunidad médica. Nos dio una segunda oportunidad como seres humanos. Una oportunidad de abrir los ojos, de abrir el corazón, de entender que la grandeza no tiene pasaporte y la excelencia no conoce fronteras. Emma está viva porque un doctor mexicano se negó a aceptar lo imposible. Está viva porque enfermeras mexicanas la cuidaron como si fuera su propia sangre. Está viva porque un país entero nos demostró que a veces los lugares que menosprecias son exactamente los que te salvarán. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor compártela. Hay familias ahí afuera desesperadas, aferrándose a esperanzas cada vez más pequeñas, buscando opciones donde les dicen que no hay ninguna. Necesitan saber que hay lugares donde los milagros todavía suceden. Necesitan saber que cuando los doctores dicen no hay nada más que hacer, a veces solo significa no hay nada más que yo pueda hacer aquí en este lugar con estos protocolos, con esta mentalidad. Pero en otro lugar, con otros doctores, con otra mentalidad, con otro corazón, quizás sí hay algo. Quizás sí hay esperanza. Quizás sí hay una oportunidad. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias que rompen prejuicios y revelan verdades incómodas sobre nuestras suposiciones. Déjame un comentario contándome si alguna vez un lugar que subestimaste te sorprendió de manera profunda. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, alguien que necesita tratamiento médico complejo, alguien a quien le han dicho que no hay opciones, comparte esta historia. Puede ser la luz que necesitan en su oscuridad más profunda. Soy Sara Michei. Emma está en el jardín ahora mismo mientras escribo esto. La puedo ver por la ventana. Está jugando soccer con sus amigas del vecindario. Corre, ríe, grita instrucciones, celebra un gol con los brazos en alto. Una risa clara y fuerte que llena el aire de primavera. Una risa que nunca pensé que volvería a escuchar. Una risa que me recuerda cada día que los milagros son reales cuando encuentras a las personas correctas dispuestas a intentar lo imposible. Y cada vez que la escucho reír así, susurro una oración de agradecimiento. No a la suerte que no tuvimos. No al destino ciego que no existió. Sino a México. Al país que muchos en Estados Unidos han aprendido a menospreciar pero que nos dio el regalo más grande que un padre puede recibir, el futuro de nuestra hija. Gracias México. Por darme de vuelta a Emma. Por enseñarnos a ver más allá de nuestros prejuicios. Por recordarnos que la grandeza no siempre grita desde los edificios más altos con las tarifas más caras. A veces susurra desde el corazón de gente humilde que simplemente se niega a rendirse, que ve a cada paciente como un ser humano que merece una oportunidad, que mide el éxito no en términos de ganancias sino en términos de vidas salvadas. Emma está viva. Ríe. Juega. Sueña. Planea su futuro. Y eso es todo lo que necesito saber sobre dónde reside la verdadera excelencia médica, la verdadera grandeza humana, la verdadera riqueza de un pueblo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca juzgues un lugar, una persona o una posibilidad hasta que le hayas dado la oportunidad de sorprenderte. Los milagros vienen de donde menos esperas. Solo tienes que estar dispuesto a mirar más allá de tus prejuicios para verlos.